del 1 al 4. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartiendo del Espíritu Santo según su voluntad? Ahora ustedes. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros, y repartiendo del Espíritu Santo según su voluntad? Amén. Pueden sentarse. ¿Cómo sienten ustedes este verso, lo que está diciendo? Hermanos, aquí Cristo y los ángeles son los asuntos primarios. Quiere decir, ¿verdad?, que en el Antiguo Testamento los ángeles se encargaron, ¿verdad?, de llevar el mensaje de Dios, ¿verdad?, por medio de los profetas. Amén. Y ellos sirvieron de esa manera a los ángeles. Amén. Con Moisés, sí, con Isaías, Jeremías. Entonces, la palabra ángel significa mensajero. Amén. Y ellos atendieron ese asunto en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y hermanos, en contexto, el libro de Hebreos suena una advertencia a los cristianos hebreos, ¿sí? Es una advertencia, así como a todos los cristianos en el mundo, ¿verdad?, concerniente a las cosas que hemos oído. Amén. No sé cuántas predicaciones hayan escuchado aquí, pero tiene que ver con la misma advertencia de Hebreos. Amén. Cada palabra que es manifestada y que ustedes han escuchado, ustedes tienen que atenderla, ¿verdad? No pueden dejar de desatender lo que han escuchado, porque entonces, hermanos, dice que todo eso, ¿verdad?, Dios lo va a retribuir, ¿sí? Ya sea para bien o ya sea para mal, ¿verdad? Si tú dejas de escuchar a Dios, pues vas a tener una retribución, ¿ok? Como tanta gente que se ha ido y se ha olvidado de la palabra de Dios, ¿sí? No va a querer, dice que no va a quedar como inocente, ¿verdad? Quien descuide lo que trajo Jesús. Amén. Aquí la relevancia, hermanos, los creyentes hebreos, ¿verdad?, en el primer siglo, dicen que ellos creían fuertemente en los ángeles debido a esa actividad que tuvieron en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Y hermanos, y Pablo se convenció también, ¿verdad?, de esa actividad angelical y en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y se convence también de la existencia y el ministerio de los ángeles. Por ejemplo, podemos ver, ¿verdad?, que uno de los ángeles fue el que fue con Juan, ¿verdad? Y que Juan dice que lo adoró, se dobló las rodillas y lo quiso adorar. ¿Y qué le dijo el ángel? No, a mí no me adores, ¿verdad? Adora
a Dios. Entonces, los ángeles dicen que son consiervos. Así como nosotros servimos, ellos también sirven. Somos consiervos los ángeles y nosotros para servir a Dios. Amén. Ellos tienen ministerio y nosotros tenemos ministerio. Inclusive en la carta a las 7 iglesias que dice, y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, ¿verdad? Y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea o de Pérgamo, ¿verdad? Y hermanos, está haciendo referencia también a los siervos, a los pastores, a los que están dando el mensaje, ¿verdad? Son mensajeros también. Amén. Entonces, hermanos, ellos jugaron un papel, sí, vital. Amén. Todos, inclusive los apóstoles también jugaron un papel vital, ¿verdad? Desde su conversión. Y fue importante para los creyentes entender la superioridad de Cristo, porque Pablo aquí está enfatizando que Cristo es más que los ángeles. Amén. Estaba hablando, ¿verdad?, de que anteriormente lo hacían los ángeles, los que traían el mensaje, y en el Nuevo Testamento es Dios mismo dando el mensaje a las iglesias. Amén. Es Dios mismo dando el mensaje a las iglesias, y ese legado lo deja Jesucristo ¿a quién? A los apóstoles, y los apóstoles a esos discípulos, y así consecutivamente hasta ahorita. Amén. Pero es la palabra de Cristo. Entonces, en el Antiguo Testamento dice que tuvo consecuencias el hecho de que la gente del Antiguo Testamento descuidara el mensaje de los ángeles. Tuvo consecuencias. Dice, cuanti más va a tener consecuencias el que descuide el mensaje de Cristo, que es mucho más peor descuidar la salvación. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? Y hay gente, hermanos, que no les importa la salvación. Ellos siguen pecando, siguen haciendo lo suyo, siguen viviendo, ¿verdad?, en su vida pecaminosa. Y hermanos, y la iglesia y la palabra de Dios no tiene relevancia en sus vidas. Pero ya va a llegar un momento que les va a ser recordado cuando ellos descuidaron eso tan grande, ¿verdad?, que habían recibido, ¿o no? Y hermanos, aparentemente algunos creyentes hebreos tenían un concepto erróneo, ¿verdad?, con respecto a Cristo. Y por consiguiente, el libro de Hebreos establece la preeminencia de Cristo y le da un reconocimiento apropiado también al pasado, al presente y también al trabajo futuro, ¿verdad?, de los ángeles. ¿Ok? ¿Y cuál es la advertencia de Hebreos 2.1? Que dice que es necesario que con diligencia, ¿qué dice? Atendamos a las cosas, dice, que hemos oído, y que no sea que nos deslicemos. ¿Cuántos deslizados habrá por ahí? Ajá. Hermanos, de verdad, Dios a veces es muy paciente, pero hay muchos deslizados que están ofendiendo a Cristo, que tienen en poco el sacrificio de Cristo, y la verdad que pues son dignos de misericordia. ¿Sí? Porque no les importa Cristo. Entonces nosotros, hermanos, aquí Hebreos 2, ¿verdad?, apela a nosotros, basándose, dice, en esa tan grande salvación que trajo Cristo personalmente a nuestra vida, ¿verdad? Descuidar esa salvación, hermanos, ¿qué involucra, verdad? Involucra que las verdades enseñadas se vayan de nosotros. ¿Sí o no? Llega un momento que se olvida, ¿o no? Dice que les entró por un oído y les salió por otro, ¿verdad? Es la semilla que fue sembrada en espinos
o junto al camino, o en las rocas, ¿verdad? Y hermanos, ¿dónde te coloca eso a ti en la vida, delante de Dios? Te coloca en una posición ineludible, ¿verdad? Y dar importancia a las verdades de Cristo, hermanos, es esencial si nosotros queremos escapar de esa condenación eterna. ¿Ok? Dice, es necesario que con diligencia atendamos lo que hemos aprendido. Y si, ¿qué pasará? Dice, ¿cómo vamos a escapar si descuidamos esa salvación tan grande, verdad? Y hermanos, el texto parte del origen, ¿verdad?, de esta gran salvación, con el método de Dios para su preservación y propagación. Hermanos, ¿cuántos elementos, cuántas cosas tiene que mover Dios para que sea propagado el Evangelio? ¿Cuánta gente está dispuesta a propagar el Evangelio? Y hermanos, yo me admiro con los que propagan el Evangelio. Porque quiere decir, ¿verdad?, que lo que se les quedó lo están transmitiendo. Pero hay muchas personas, hermanos, que son como esos moscos, ¿verdad?, como esos zancudos que se pegan a los árboles y nomás están chupando la savia. Y que no sirven para nada. Que solamente están consumiendo, pero que no están dando. Dice el Señor, da de gracia lo que has recibido de gracia. Quiere decir, hermano, que cuando lo más elemental, ¿verdad?, que cuando tú aprendes, ¿verdad?, la palabra de Dios y la transmites, ¿qué pasa contigo? Aprendes más, te afirmas más, y aparte estás haciendo, hermanos, la obra de Dios. Amén. Y estás poniendo atención a esa salvación. Porque no solamente la estás tomando para ti, sino también la estás compartiendo. ¿O no? Entonces, es elemental. Dice que con diligencia atendamos lo que hemos aprendido. ¿Qué has aprendido? ¿Cuánto tiempo tienes en el Evangelio y qué has aprendido? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo te sientes? Porque aquí también se trata de cómo nos sentimos nosotros delante de Dios, ¿verdad? Amén. Se supone, ¿verdad?, que nosotros debemos estar cada día más fuertes en la fe, más fuertes en conocimiento. Y hermanos, y Dios está, hermanos, haciendo el llamado a la iglesia. En la iglesia está, hermanos, ya en los albores, como dice, ya de que se vaya aquí de la tierra, y mucha gente está como si no pasara nada, como si Cristo no fuera a venir, como si no tuviera importancia la salvación. Y eso es para mí uno de los pecados más grandes que existe, tener en poco la salvación que Cristo ha traído para nosotros. ¿O no? Amén. Dice aquí, ¿verdad?, palabra hablada por los ángeles, dice Hebreos 2:2. Dice, si esa palabra dicho por medio de los ángeles, dice, fue firme, dice Hebreos 2:2, y toda transgresión y desobediencia, ¿qué dice? Recibió justa retribución. Si la palabra hablada por los ángeles recibió justa retribución, entonces la palabra hablada por Cristo, ¿qué merecerá? Pero muchos no dan cuenta, como le dice, como si tuvieran amnesia, no sé, no les importa, como si Cristo fuera nada, como si no tuviera importancia, ¿verdad? La ley fue ordenada por los ángeles, dice ahí Gálatas 3:19, y dada por la disposición de ángeles a Moisés, Hechos 7:38 al 53, ¿verdad? Y hermanos, cuando Dios enviaba a un ángel con su palabra o en una misión, dice que cada transgresión y desobediencia recibía su retribución.
Y Dios usó a los ángeles como mensajeros para anunciar las bendiciones, así como también los juicios. ¿O no? Sus palabras siempre se cumplían. Génesis 19, ¿verdad? Del 1 al 26, Jueces 13, del 2 al 25. Pero hermanos, ahora nosotros estamos en algo más grande y maravilloso, que es la palabra hablada por nuestro Señor Jesucristo. Es más importante. Y ahora, hermanos, inclusive el mismo pueblo hebreo rechazó a Jesús. Imagínense ustedes la situación de esa gente delante de Dios. ¿Dónde están todos ellos que lo llevaron al Calvario? ¿Dónde están todos aquellos que lo rechazaron y que maldijeron su nombre? No es cualquier cosa, ¿verdad? Dios ha hablado a los seres humanos de muchas maneras, hermanos. De muchas maneras en el pasado. Y en estos últimos días Él ha hablado por su Hijo, ¿verdad? Dice Hebreos 1 del 1 al 3, ¿verdad? Que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado, dice, por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Dice allá primera de Timoteo 3:16, ¿verdad? La imagen expresa de la persona de Dios. La palabra que se hizo carne, dice Juan 1:1, ¿verdad? Amén. Y dice que Él es superior a los ángeles. Él es superior. Si lo que los ángeles hablaban fue firme, cuanto más nosotros debemos con diligencia atender lo que Cristo habló. Amén. Hermano, la salvación del pecado en el Nuevo Testamento no es una filosofía de personas modernas o un producto de la historia. Se empezó por Jesucristo, ¿verdad? Fue el Señor el que enseñó que nacer de nuevo era una necesidad. Amén. Dice ahí Juan 3 del 1 al 8. Era una necesidad nacer de nuevo. Amén. Jesucristo enseñó el bautismo en agua. Enseñó el bautismo del Espíritu mientras estuvo en la tierra. Y Él le dio los mandamientos a los apóstoles para ser llevados a cabo después de su ascensión. Y hermanos, y después dice que le envió al Espíritu Santo para que concretara la obra en la iglesia. Y descuidar esta salvación y las enseñanzas de Cristo nos va a poner en una posición que no puedes eludir. ¿Amén? Nosotros nunca debemos permitir, ¿verdad?, que esta doctrina salvadora se vaya de nuestra vida y de nuestra iglesia. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Hermanos, los escritores del Nuevo Testamento han conservado con precisión la enseñanza de Cristo y confirmaron el mensaje de la salvación, ¿verdad? Comienza Cristo y después los apóstoles, ¿verdad? Pablo dice que lo recibió por salvación, por revelación. Escribió, dice, y propagó las verdades idénticas, ¿verdad? Amén. Estoy ahorita recibiendo una respuesta que me está dando el Señor de que hay unas personas que estaban hablando
que esa persona se enamoraba mucho de la iglesia y ahora se fue al mundo a un grupo que según que le dan tipo alcohólicos anónimos y todo, que ellos te van a curar y todo, le decían, pues a ti confirmo lo que quieres que te va a sanar. Palabras de hombres. Sí. Tenemos que atender las palabras de Dios. Ahora te digo, maldito el hombre que por Maldito el hombre que confía El hombre. en el hombre, dice Jeremías 17:5. esa persona necia que no, que No, pues no tiene caso, dice el necio en su corazón no hay Dios, ¿verdad? Dice que no podemos contender con los necios. El necio no tiene en cuenta a Dios. Inclusive, hermanos, hay muchos, ¿verdad?, que se han vuelto necios, que han escuchado, recibieron a Cristo y se han vuelto necios, ¿verdad? Haciendo a un lado las verdades que Dios ha compartido con nosotros. Hermanos, dice que los israelitas probaron el maná. Y hermanos, y nosotros, nuestra maná ahora es la palabra de Dios. ¿O no? Entonces, si rechazamos eso, estamos rechazando, hermanos, todo. Todo verdaderamente. ¿O no? No tuvimos el privilegio de sentarnos a los pies de Jesús o sus apóstoles, ¿verdad? Pero eso no nos niega en cualquier manera nuestra responsabilidad a la verdad. Tenemos una responsabilidad. Y aunque somos de muchos siglos después de la fecha de su origen, esta gran salvación, ¿verdad?, tiene que ser conservada por nosotros. ¿Amén? Y cuando la Biblia se refiere a las cosas que hemos oído, no implica que teníamos que oírlas directamente de Cristo, ¿verdad?, o directamente de los apóstoles para prestar atención a ellas. Si tenemos la verdad, hermanos, como está escrita en las Escrituras, debemos ser responsables de tenerla en alta estima. ¿Amén? Guardándola, ¿para qué? Para que no permitamos que se vayan esas verdades de nosotros. Porque se van. ¿Sí o no se van? Si tú no estás escuchando la palabra, ¿qué pasa? Llega un momento en que se te olvida. Llega un momento en que no la practicas. Llega un momento en que ya no oras. Llega un momento en que comienzas a ser más malo de lo que eras anteriormente. Dice, ¿por qué? Porque cuando alguien llega, ¿verdad?, dice que la casa es barrida, dice, y sale un demonio, y si tú no atiendes las verdades, hermanos, escritas, dice que ese demonio va por otros 7 y vuelve a su casa. Y el estado postrer de esta persona, dice, es peor que el que tenía que cuando conoció a Cristo. Se vuelve más malo. Pero muchos pues dicen, no sé, no entienden lo que es la vida eterna. Ellos viven su vida a como les viene, pero no piensan, sí, que con Cristo estamos mejor. ¿Amén? Entonces tenemos que atender con diligencia, ¿verdad? No sea, dice, que nos deslicemos. Vamos a repasar este versículo. ¿Amén? ¿Cuál es? Hebreos, ¿qué? 2:1, ¿verdad? Por tanto es necesario, ¿qué dice? Que con más diligencia, ¿verdad? Dice, atendamos. No sea, dice. Vamos a revisar 3 palabras. Más, porque dice que con más diligencia. Y luego dice que atendamos y luego que no nos deslicemos. ¿Amén? Cuando habla de que dice que con más diligencia, ¿qué significa eso? Significa superabundantemente, más abundante, más frecuente, ¿sí? Mucho más bien, extremadamente. Tenemos que cuidar de lo que hemos aprendido. ¿Ven? Y luego dice que atendamos, ¿verdad? Atención, viene de la palabra griega prosech, y significa sostener
nuestra mente hacia algo, ¿verdad? Prestar atención, ser cauto sobre algo, aplicarse, ¿verdad? Que nos importe, es lo que quiere decir aquí. Y dice la otra es, ¿cómo dice? Que no nos deslicemos, ¿verdad? La palabra deslizar también viene del griego paragüeo. Significa pasar descuidadamente o errar. Escapar o pasar de la memoria de una persona, de su mente, poder o alcance. Entonces, hermanos, de esto se hace evidente que los creyentes deben ejercer cautela con respecto a la verdad de la palabra de Dios. Y no solamente debemos guardar el plan de salvación, no solamente debemos guardar el evangelio, la doctrina, tenemos que prestar atención a las enseñanzas de la palabra de Dios, que nos dice cómo vivir y cómo permanecer salvos. Dice la Biblia, ¿verdad? Mas el que perseverare hasta el fin. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada día tenemos que permanecer salvos. No puedes descuidar ni siquiera un solo día tu salvación. Dice que con temor y con temblor. ¿O no? Y hermanos, y Dios ha proporcionado un sistema de equilibrio en nuestras vidas. Y tenemos numerosas fuentes, ¿verdad? A través de las cuales podemos escuchar de Dios. Podemos recibir la verdad. Dice que aunque los cielos declaran la gloria de Dios y el universo nos enseña de Él, Dios siempre ha tenido un sistema de repuesto, ¿verdad? Por si fallamos o por si pasamos por alto las cosas. Entonces, hermanos, si el error es inyectado por algo o alguien, inclusive dice un ángel de luz, dice, ¿verdad? Dios tiene otras fuentes a través de las cuales la corrección y el balance vendrán. Amén. Y así somos protegidos cuando nosotros prestamos atención a lo que hemos oído. Amén. ¿Cuáles son esos métodos de equilibrio? Primeramente, los padres. Es el primer método que Dios pone, los papás. Entonces, los papás tenemos nosotros la obligación delante de Dios de instruir a nuestros hijos en la moralidad, en la verdad, en la honestidad. ¿Por qué? Porque vamos a entregar cuentas. Dice que nuestros hijos son como flechas en nuestras manos. ¿Por qué creen ustedes que hay tanto mentiroso, tanto corrupto y tanto delincuente? ¿Por qué? ¿Dónde aprenden eso? Primeramente en la casa. ¿O no? Hermanos, es el primer sistema de equilibrio que Dios tiene. Y hermanos, la mayoría, ¿verdad?, de los casos, los padres están obligados a instalar en sus hijos valiosos principios, ¿verdad?, morales. Anteriormente la enseñanza anticuada, ¿cómo era? ¿Cómo era la enseñanza con los padres anteriormente? Yo recuerdo, ¿verdad?, que llegabas con tu papá y le besabas la mano a tu papá. ¿Sí o no? Y cuidado si tú le rezongabas o le decías algo. No era eso. No era eso bien visto. Ahorita ya los hijos inclusive han matado a sus padres. ¿Sí o no? Ahorita ya, ahora los padres les tienen miedo a los hijos. Daría pena que un hijo matara a ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia en Timoteo? Que el carácter de los últimos días así será de los hombres. ¿Qué dice? Sanguinarios, violentos, amadores de sí mismos, sin piedad, desobedientes a los padres. ¿Por qué, hermanos? Porque Satanás
está ganando terreno en la vida de los seres humanos porque la gente ha descuidado lo que Cristo dejó. Y el diablo ha implantado otras doctrinas erróneas y falsas, ¿verdad? Filosofías. ¿Para qué? Para que la gente no preste atención a la palabra de Dios. ¿Sí o no? Y ahí andan muchos tras todas esas cosas, destruyendo sus vidas, pero algún día van a estar delante de Cristo. Y le va a decir Cristo, yo dejé la palabra, yo dejé estas enseñanzas y ustedes las desatendieron. Y nadie va a tener escapatoria. ¿O no? Señor, pero en tu nombre yo hice esto, en tu nombre, Señor, hice otro. Y Cristo les va a decir, apártate de mí, maldito hacedor de mal, no te conozco. Aunque haya sido a la iglesia. Señor, yo fui a la iglesia, yo comulgué, yo compartí la Santa Cena con mis hermanos, ¿verdad? Yo hacía esto, yo hacía el otro. Y el Señor dice que no los va a conocer. ¿A quién conoce Dios? Al que hace su voluntad, al que está con Él, ¿verdad? Al que está platicando con Él, que está tomado de su mano. A esos son los que Dios conoce. Por eso dice mucho pueblo, ¿verdad? De labios me honra, pero su corazón nada más son puras palabras. Puro verbo, ¿verdad? Pura verborrea. ¿Sí? Pero son malos. Hermano, una pregunta. ¿Hay algún pasaje donde diga que a los niños les tenemos que dar con la varita? Sí, hay proverbios, hermano. ¿Sí? Sí, porque ahora dice que van a ir al día a quejarse, que se pegan. Pues que se quejen. ¿Ah? Dice que la vara se hizo para la espalda del necio. El que no disciplina a su hijo lo aborrece. Dice, corrígelo pronto, no sea que... donde estuvieran, ¿no? Es que es bíblico, hermano. La corrección, la disciplina es bíblica. Pero también a veces los padres exageran. Dice que no te exaltes tanto que lo quieras matar. Tiene que ser moderado, ¿ok? Y hay otras maneras también de corregirlos, ¿sí? Quitándole privilegios, no sé, hay muchas maneras. Sí, tienen mucha información que antes no teníamos nosotros. Inclusive, hermanos, del equilibrio del Señor, primero son los padres y después son los maestros. ¿Sí sabían eso? Sí, los maestros fueron de alguna manera instituidos, ¿sí? Para enseñar también a los muchachos. Entonces no podemos nosotros menospreciar la enseñanza de los maestros. Sí, también a mí me tocó maestros muy rígidos, ¿sí? Y que de alguna manera están formando esas generaciones. Pero ahora ya hasta los maestros los demandan. No, ya ahorita ya la ley cambió para los maestros. Entonces estamos hablando ya de que los tiempos ya están cerca, ¿ok? Porque dice que esta generación será como en los días de Noé. ¿Qué pasó en los días de Noé? ¿Qué dijo el Señor? Me arrepiento de haber hecho al hombre. Entonces Dios está ahorita en esa posición, como en los tiempos de Noé. Entonces los maestros, ¿verdad? Por ejemplo, algo más relevante que los maestros de escuela
son los maestros que dan clases en las escuelas dominicales y que no les tienen respeto, ni los padres de familia tienen respeto a los maestros que enseñan la escuela dominical. Y que Dios les va a tomar en cuenta eso. ¿Por qué? Porque cuando alguien se toma el trabajo, el servicio de enseñar a un niño la palabra, hermanos, es totalmente relevante para la vida de ese niño en el futuro. Y que los padres a veces no prestan atención en ese asunto, y es parte del equilibrio de Dios en la formación de los seres humanos. ¿Sí o no? La escuela dominical es relevante, hermanos, en la vida de los niños. ¿Sí o no? Son verdades básicas y simples, ¿verdad?, de cómo vivir. Inclusive hasta los maestros de las escuelas. Sí. Necesitamos cosas buenas, retener esas cosas buenas. Claro que va a haber maestros que te enseñen cosas que no son correctas, pero ¿qué dice el Señor? Desecha lo malo y toma lo bueno, ¿o no? Entonces no todas las facetas de nuestra educación pueden haber sido basadas en la Biblia, ¿verdad? Aquellas que fueron bíblicas, pues reténlas, y las que no son bíblicas, deséchalas, ¿verdad? Dice Pablo, examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Dice ahí en Primera de Tesalonicenses 5, ¿verdad? Verso 21. Hay en el equilibrio que viene así también, lo consiguiente son los pastores, los que enseñan la palabra. Sí, es otra parte del equilibrio del Señor para que nosotros atendamos las verdades que Cristo dejó. Sí, entonces Dios nos ha dado, ¿verdad?, ministros para que nos prediquen y para que enseñen la verdad. Dice ahí en Efesios 4, ¿verdad?, del 1 en adelante. Entonces cada sermón que usted oye tiene que examinarse a la luz de la Escritura. Amén. Y si concuerda con la Escritura, ¿qué tienes que hacer tú? Atesóralo. Amén. Atesóralo en el corazón, porque si no lo haces, eres culpable. ¿Sí? ¿Cuánto nos lleva a nosotros a hacer un sermón? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Porque nosotros estamos poniendo tiempo, estamos poniendo esfuerzo, estamos poniendo estudio, y a veces, aunque estemos bien, estemos cansados, estemos enfermos o estemos como estemos, nosotros te estamos sirviendo a Dios. Entonces, si tú desatiendes eso, vas a ser culpable delante de Dios por desatender eso también. ¿O no? Porque dice el que te recibe a ti, dice, ¿verdad? Cuando yo voy y llevo la palabra, dice, me recibe. ¿Qué dice el Señor? El que te recibe a ti, dice, me recibe a mí. Y el que te rechaza a ti, me rechaza a mí. Está rechazando a Cristo directamente, aunque sea un siervo de Dios. ¿O no? Y hermanos, en cuarto lugar del equilibrio de Dios, ok, no atendiste a tus padres, ni a tus maestros, ni a tus pastores. Aquí está. Comienza a estudiar. Allá, tú solo si quieres, allá, abajo de un árbol o arriba de una montaña, no sé, comienza a estudiar. Que cuando tú la pongas en tu corazón, esta palabra, tú vas a entender todo lo demás. ¿O no? Está la palabra. Tenemos una responsabilidad, hermanos, de estudiar, de aprender y entenderla por nosotros mismos. Amén. Es la máxima autoridad, la palabra de Dios, en cualquier asunto. Amén, gloria a Dios. Es que por la palabra de Dios nosotros juzgamos todas las cosas. De la palabra de Dios nosotros aprendemos a vivir, y será la medida por la que seremos juzgados en el fin. Dice que por la palabra vamos a ser juzgados. Entonces,
mientras más apegado estés a la verdad, menor será tu causa de ser juzgado. Entre más desatiendas la palabra, mayor será tu causa para ser juzgado. ¿O no? Y en quinto lugar está el Espíritu de Dios. ¿Cómo va a trabajar el Espíritu Santo contigo? Si tú desatiendes todo lo demás, ¿cómo va a poder trabajar el Espíritu Santo? Ese es maestro, Él es el guía, ¿verdad? Es el que te recuerda y es el que te amonesta, ¿verdad? Dice ahí en Juan, ¿verdad? Y en Primera de Tesalonicenses. Entonces la gracia de Dios que nos salva nos enseña cómo debemos vivir en este mundo. Y Dios puede, ¿verdad? Y nos habla de muchas maneras, ¿sí? Y nunca debemos permitir, ¿verdad?, que lo que hemos oído se aparte de nosotros. Como nunca antes estamos siendo inundados, hermanos, por todos lados, voces, ejemplos de llamados cristianos que tenemos que repasar, examinar, reevaluar, ¿verdad?, nuestras creencias, normas, convicciones. Y hermanos, en este día, ¿verdad?, de adaptación de valores, de situaciones éticas, yo los exhorto, ¿verdad?, a que presten atención a las cosas en las cuales han sido enseñados, pues es necesario que con diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Amén, gloria a Dios. Simplemente vamos a abrir lo que dice Hebreos 10, verso 26. ¿Qué dice? No dejando de congregarnos. Hebreos capítulo 10, verso 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios. Ahí vamos a detenernos ahí. Amén. Vamos a repasar ahí. Dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y otra vez, el Señor. ¿Y qué dice el verso 31? Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Amén. Conclusión, hermanos. A menudo, ¿verdad?, no extrañamos las cosas que calladamente salen de nuestras vidas. Y sutilmente, ¿verdad?, otras cosas en forma de placer se interponen para ocupar el tiempo que dimos una vez a Dios. Mientras, ¿cómo nos volvemos? Espiritualmente pobres, ciegos, infelices, miserables y desnudos. Aplacamos nuestra conciencia, ¿verdad?, con los logros en el reino carnal. ¿Sí? Ya no está en el cumplimiento la integridad y la comunión con Dios. Y ahora todo eso es reemplazado por una poca profundidad vana, vacía, que no satisface. Justificamos nuestra condición en las tierras de esclarecimiento y decimos, ¿verdad?, todos los demás lo están haciendo, así que debe de estar bien.
¿sí? Ellos creen que no pasa nada y que pueden hacer haciendo lo que quieran. Hermanos, pero ¿quién nos juzga? Aquí está. Todo lo que tú hagas fuera de este libro, delante de Dios, ¿sí? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo tú cuando tú violas una y otra vez las enseñanzas que dejó nuestro Señor Jesús? Y lo estamos haciendo, hermanos, de una manera o de otra, ¿verdad? Inclusive en lo que hacemos diariamente, ¿ok? Si ya sea en el trabajo, en nuestras casas, inclusive donde sea que andemos, hay muchas cosas que aún nosotros estamos quebrantando, y que, hermanos, y que cada cosa que quebrantemos, hermanos, todo, absolutamente todo está siendo anotado. No hay nada, ¿verdad? Así sea una tilde o así sea una jota, dice que delante de Dios no hay nada oculto, dice, debajo del sol. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues no descuidar, ¿verdad? Y tenemos que atender. Ok, bueno, sí, ok, le estoy fallando, soy erróneo, sí. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, voy a examinar, ¿verdad? Como dice Pablo. Voy a checar, sí, a ver cómo está mi fe, cómo está mi condición delante de Dios. Es como cuando te llevan un carro, hermano, ¿cómo van? A veces los carros llevan muchas fallas. ¿Qué vas haciendo tú? Vas corrigiendo una por una, ¿sí o no? Hasta que ese carro queda bien. Y se le sigue dando mantenimiento. Así nosotros, ¿verdad? ¿Cómo vamos a dar mantenimiento a nuestra vida? Bueno, tenemos que observar, ¿verdad? La palabra, en qué le estamos fallando a Dios, y corregir. Y no descuidar, porque dice que una vez que tú tengas la victoria, ¿qué dice? Mantente firme, ¿verdad? ¿Qué dice? Sométete a Dios, ¿qué dice? Resiste al diablo y de vosotros huirá. Y luego dice, que debes de permanecer firme. Amén. Entonces no podemos nosotros descuidar, ¿ok? Esa salvación tan grande. Amén. Entonces, hermanos, Cristo está llamando, ¿verdad? Y buscando la reentrada para una nueva comunión. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3. Versos 14 al 22. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero en cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo, dice, que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. Está hablando de la palabra, hermanos. Está hablando de la búsqueda de Dios, ¿verdad? Dice, y vestiduras. Está hablando de santidad. Amén. Y que no se descubra la vergüenza de desnudez. Cuando tú fallas, está descubriéndose tu vergüenza. ¿Ok? Dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Le está hablando a la iglesia. Amén.
Al que venciere, dice, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Entonces, tenemos la fortaleza, ¿verdad?, para darnos la vuelta y comenzar, si es necesario, de nuevo. Amén. Tenemos el valor para abrir esa puerta, ¿verdad?, y recobrar lo que se ha perdido. Hermanos, lo que fuimos enseñados, lo que creímos una vez y vivimos, por lo que hubiéramos muerto una vez alegremente. Recuerden, hermanos, que es necesario que con diligencia, dice, atendamos lo que hemos oído. Amén. Porque Dios dice, no tendrá por inocente al que pisoteare su sangre. Dice que si no tuvo él piedad de esos ángeles que se sublevaron en contra de él, cuanto más al que pisoteare la sangre de Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Hay veces que no conocemos la dimensión de nuestros errores, ¿verdad? No reconocemos la dimensión del valor de la palabra, ¿verdad?, del Evangelio que Cristo dejó. No reconocemos, ¿verdad?, la superioridad de Cristo en nuestras vidas. Sí, somos responsables delante de Cristo, hermanos, de glorificar su nombre. Dice la Biblia, yo honro a los que me honran. Amén. Y, hermanos, lo más hermoso, ¿verdad?, es cuando tú atiendes esas cosas y tú le sirves al Señor. Amén. Es lo más hermoso, servir a Cristo con diligencia, con denuedo, con amor. Y dice que todo, hermanos, todo va a tener una recompensa, un galardón para los que lo están haciendo, y para los que no lo están haciendo, pues pónganse pilas, porque, hermanos, Cristo viene pronto. Amén. Y lo que no pudiste hacer, una vez que Cristo venga, ya no vas a poder hacerlo. ¿Ok? Entonces todavía es tiempo. Así que examinémonos y atendamos, dice, con diligencia lo que hemos aprendido y escuchado. Amén. Que viene de parte de Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, para despedirnos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, bendito sea su santo nombre, mi amado Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, Padre mío, le damos gracias, Señor, por esta palabra, Padre mío, que usted ha hablado a nuestra vida, Señor, a nuestra alma, Padre mío, a nuestro espíritu, Señor. Gracias, mi Dios Todopoderoso, por enseñarnos, Padre mío, que tenemos, Señor, que andar conforme a su voluntad, Señor, en rectitud, Padre mío, de su palabra, Señor. Su palabra dice, Padre Celestial, que nosotros éramos olivos silvestres, Señor, y que fuimos plantados en las ramas naturales, mi amado Dios, que por su gracia, Padre mío, fuimos justificados, Señor. Y dice su palabra, Dios Padre, que si usted no perdonó a las ramas naturales, muchísimo menos nos perdonará a nosotros, Señor, si descuidamos una salvación tan grande, Padre Celestial, porque conocemos, Señor, su poder y su severidad, Padre Celestial. Pero también, Padre mío, sabemos, Señor, y hemos palpado, Padre mío, de su amor, Señor, de ese amor tan grande, Padre mío, que usted tuvo para el mundo, Señor, para los que todos en quien creyeron en usted, Señor, y le aceptaron como su Salvador, Padre mío. Los que creyeron, Señor, y empezaron, Señor, a caminar en sus veredas de verdad y de justicia, mi amado Dios eterno. Asimismo, Padre mío, Señor, su palabra nos exhorta, Padre Celestial, a que debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor, Padre mío. Porque usted es santo, Padre mío, y en usted no hay tinieblas, Señor, sino que usted es una luz, Señor, que alumbra, mi amado Dios. Y le rogamos, Padre mío, que usted, mi Dios Todopoderoso, nos ayude, Señor, a poder hacer su voluntad, Padre Santo.
podamos desechar, Padre mío, todos esos residuos, Señor, que aún quedan de ese viejo hombre, Padre mío, que podamos echarlo fuera, Señor, porque su palabra dice, mi amado Dios, que debemos de andar en vida nueva, Señor, y que debemos de andar, Señor mío, en santidad, Señor, así como usted anduvo aquí, Señor, y usted fue nuestro mayor ejemplo, Padre mío, de mostrarnos, Señor, que usted venció el mundo, Señor, que usted venció, mi amado Dios, cualquier placer en la carne, mi amado Señor Jesús. Usted vino a darnos ejemplos, Señor, de cómo llevar una vida en rectitud delante de nuestro amado Padre Celestial. Cumplió, mi amado Dios, usted toda la ley, mi amado Padre. Y en el nombre de Jesús, mi amado Dios, le rogamos, Padre mío, que usted nos haga, Señor, estar revestidos, Señor, de sus arras, Padre mío, de su Santo Espíritu, Señor, que nos haga, Padre mío, estar con vestiduras blancas, Señor, limpias, mi amado Dios, sin arrugas, Señor, delante de usted, mi amado Padre Celestial. Le damos gracias, Padre mío, porque sabemos, Señor, que su palabra dice, Dios Padre, que nosotros ya fuimos limpios, Señor, por la palabra que usted nos ha hablado, Señor, y por su sangre preciosa, Señor, que nos justifica delante de nuestro amado Dios, Señor. Pero ayúdenos, Padre mío, a no desechar, Señor, esa salvación, Padre mío, esa sangre, Señor, tan hermosa. Le damos gracias, Padre mío, y le damos honra, Señor, y le pedimos, Padre Celestial, que esta palabra, Señor, no caiga en el camino, Señor, ni en espinos, Padre mío, ni en rocas, Señor, sino que caiga en una tierra fértil, Señor, para que pueda crecer, Padre mío, y pueda ser fructífero, Señor, y pueda dar frutos al 30 y al 70 por uno, mi amado Dios eterno. Le pedimos, Padre mío, que usted bendiga, Señor, la vida de nuestro pastor, Padre mío, la vida de su siervo, Padre Santo. Le pedimos, Señor, que usted nos fortalezca, Padre mío, en alma, en cuerpo y en espíritu, Señor, y que usted, Padre mío, le siga dando esa sabiduría, Señor, para poder hablar, Padre Celestial, a su iglesia, mi amado Señor, a este cuerpo que usted ha conformado, Señor, con cada uno de los que estamos aquí, mi amado Padre Celestial. A usted sea la gloria, Padre mío, y a usted sea la honra, y todo esto se lo pedimos en aquel nombre que es por encima de todo nombre, en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, no tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor.
ser prestos a obedecerla. Dios, que tus verdades, Señor, sean el motor de nuestra vida. Enséñanos, Dios, qué es lo que debemos hacer. Que no seamos descuidados, Señor, con esa salvación que has traído personalmente a nuestra vida. Padre, que no seamos necios, porque cuando la gente, Dios, te hace a un lado, se convierte en un necio. Pero aquellos que creen, aquellos que prosiguen, aquellos que perseveran, Dios, darles la fuerza, darles el entendimiento, darles, bendito Dios, Padre, de ti, Señor, de tu Espíritu Santo, para que ellos puedan madurar, crecer, para que puedan compartir, para que puedan ser testimonio vivo, Señor, de tu poder y tu gloria. Bendice a mis hermanos, Padre, ven con todos. Que tu paz, tu amor y tu perfecta comunión sea con ellos. Bendícelos, Señor, en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga a todos. Aleluya.